programas especiales que vamos a hacer en Palitos y Bolitas. Por este asunto, ya saben, pues no quieren que trabajemos en diciembre, ¿verdad? O en enero, entonces vamos, gracias, tú sí, Chino, tú sí quieres que trabajemos, tú sí vas a venir a trabajar, papi, bueno. Oye, todos andamos ahorita de la vacación, dejamos todos estos programas listos para ustedes, para que, pues, darles una revisadita a temas cruciales, claves en nuestro país. El primero que vamos a tocar es el de energía, ¿no? El tema de la CFE, de Pemex, que pues, nos genera mucho, pues, como arraigo, ¿no? Mucho sentimiento a todos nosotros. Digo, la historia ahí está y ya veremos qué es lo que nos ha traído hasta este lugar con un expertazo en el tema de seguridad, llevo a decir. De energía, Víctor Ramírez. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿También es experto en tema de seguridad o nada más? Seguridad energética. Seguridad energética puede ser. Oye, mano, pues vamos a empezar, si quieres, por el más insigne de estos, que es Pemex, ¿no? ¿Qué es lo que tú ves como experto en el tema de energía, que es el de los errores más graves que hay en Pemex? ¿O el error más grave? El error más grave es no trabajar para lo que sí produce o lo que sí genera ganancia. Es que todo el mundo lo hace. Si tú tienes una tortería y ves que vendes bien tortas, pero pierdes en la venta de refrescos, dejas de vender refrescos. Sí. Pemex lo que está haciendo es vender refrescos y vender tortas, no importa si en uno gana y en el otro pierde. ¿En qué sí es bueno Pemex? ¿En qué es bueno Pemex? Pemex es bueno en extraer petróleo en ciertos campos. En los campos terrestres es muy bueno, tiene costos muy bajos. Y hay campos en los que no es rentable y aún así siguen extrayendo. En refinación perdemos dinero. Cada vez que refinamos en México, ¿Sí? perdemos. O sea, Sí. en Tula y en estos lugares, Cadereyta creo que también. Cadereyta, Tula, ¿Cuánto perdemos? O sea, Salamanca. por cada barril que sale ya refinado, ¿en cuánto sale negativo? Hemos llegado a tener precios negativos de hasta $12. O sea, perder $12 Perder por 12 cada... dólares. O sea, como 250 varos por cada... Mira, qué padre, qué padre. Y seguimos, ¿no? En esos asuntos. Seguimos. La realidad es que a México lo que más le conviene en este momento es importar gasolinas. El problema es que el nacionalismo no lo ve así. Entonces ellos creen que si refinas en México ganas. Probablemente haya que hacer algunos o muchos ajustes, sobre todo laborales, para que funcione más o menos esto. Pero lo que han hecho es, en lugar de mandarle dinero a reconfigurar o a tener bien las refinerías que podrían darte mejores ingresos, están mandando el dinero para una refinería nueva que no sabemos, de hecho, si va a funcionar bien, ¿no? O no sabemos si va a estar fuera del agua. Exacto. Oye, escuché un rumor de que la están configurando para un tipo de petróleo que es pesado. Exacto, pesado. Pesado, y es el que tenemos aquí, ¿no? Ahorita sí. Es que, ahorita sí. Es que eso es algo importante. A ver, las refinerías que tenemos actualmente fueron diseñadas para crudo ligero. México tenía crudo ligero. Que fue en la época de Cantarell y todo este rollo, 70s o incluso... Y ahorita lo que tenemos es crudo maya, es lo que más tenemos y es un crudo muy pesado. Entonces, las refinerías como están ahorita no sirven para eso. Sin embargo... y por eso la refinación se ha ido al Por eso traste, la refinación ha ido muy baja. Okay. No se puede, básicamente. Básicamente es como si tuvieras un atole muy espeso y no lo pudieras digerir bien, literalmente. Okay. Entonces, pues lo que tienes que hacer es cambiar la dieta y tener un atole más ligero que te permita trabajar bien tu organismo o tus refinerías. Lo que está pasando además, por otro lado, es que sí tienes ahorita crudo pesado y hay que seguir procesando, pero lo que viene en el futuro parece ser de nuevo crudo ligero. Entonces, construir una refinería para crudo pesado muy probablemente no va a funcionar tan bien como debería de funcionar porque vas a tener crudo ligero. Entonces... Okay. Parece ser que un asunto de mala planeación ahí, ¿no? Probablemente. Bueno, pues no le pidas peras al olmo, ¿no? Exacto. Oye, ¿y qué es un farm out? Porque escuchas mucho este rollo de, no, pues que Pemex y los farm outs y con los privados. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Básicamente es que te asocias con un privado para hacer cualquier cosa. En este caso es... Pemex más Shell o el que quieras para ir y extraer el petróleo en algún otro lugar. Okay. Eso es una asociación. México la tiene, no solamente la decide Pemex, la tiene que aprobar la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y estos dos carnales, o sea, Pemex y otra, van con la Comisión Nacional y ellos son los que palomean el... Exacto, todo. así es. Okay. Va. Oye, a ver, el director general de Pemex, Octavio Romero, dice que para diciembre van a tener 1.9 millones de barriles diarios en producción. ¿La ves posible? ¿No es un sueño guajiro absolutamente? Yo creo que es un sueño político, es una aspiración política, pero técnicamente yo no veo por dónde. ¿No? La realidad es que cada vez tenemos petróleo más difícil y además el precio del barril se mantiene bajo, está ahorita alrededor de los $30. Entonces, si vas a empezar a sacar petróleo, que te va a salir más caro sacarlo y llevarlo al punto de venta que lo que cuesta en el mercado, solamente estás perdiendo. No tiene ningún sentido y si tu objetivo es solamente producir más, pues vas a estar perdiendo dinero. En realidad lo que deberían de estar teniendo es
metas de ganancias, de rentabilidad. Insisto, el ejemplo de las tortas y los refrescos. Ok. Si vas a ser competitivo y vas a poder vender los refrescos y ganarle, pues igual. Entonces es lo mismo. Claro. Si vas a estar produciendo a $60 para llegar a una meta de 1.9 millones, pero vas a estar vendiéndolo en 30, pues a nadie le conviene. Claro. Oye, y es mucho lo que decía, ¿no? Porque le estamos apostando, siento, tú me dirás mejor, que demasiado, ¿no? Al tema de algo que no puedes controlar, que es como el precio justo del petróleo. Y pues, yo creo que la historia ya nos dio un trancazo, ¿no? Con López Portillo cuando se echó al agua con Cantarell y literalmente casi se emborracha con todo el petróleo que iba ahí. Y estamos repitiendo casi lo mismo, ¿no? Sí. Nada más que ya no tenemos un Cantarell. ¿O tenemos uno? Exacto. Esa es una buena pregunta. ¿Hay uno que se parezca? No, a Prospecto. Cantarell no. O sea, te hablan mucho de Ixachi, te hablan mucho de muchos campos que son Kumba, buenos. Lupsap, sí, son Bueno, Kumalupsap, de hecho, ya está también declinando su Ya. producción. Q y SAP ya están muy abajo. Malup creo que es la que se mantiene, pero siguen... O sea, pero no ha habido uno así que digas, aquí está el Te digo, nuevo, ¿no? han anunciado Ixachi, pero la verdad es que no o sea, sí es un buen campo, pero no tiene el tamaño que tenía Cantarell. O sea, la ventaja de Cantarell es que tenías 4 pozos y en los 4 sacabas una fuente. O sea, a de borbotones, petróleo. casi. Aquí no. O sea, sí los tienes, pero son mucho más pequeños. Cantarell es el segundo yacimiento más grande de la historia de la humanidad. No hay ¿sí? no hay algo así en México ahorita. Y por ahí digo, ya están buscando, pero han encontrado más, ¿no? Sí, Más pero que nosotros. no de ese tamaño. Ok, pero o sea, que son como charquitos, ¿no? Que van encontrando así. Exacto. Ok, bueno, pues bueno. Oye, y algo muy que ha politizado mucho se ha politizado mucho en este gobierno es el fracking. ¿Es riesgoso? Híjole. Sí, o sea, riesgoso. O sea, al nivel que le pintan así una fama tremendamente mala. Lo que pasa es que el fracking, cada vez que haces una fractura, es algo distinto y es algo nuevo. Como además es muy intensivo, tienes que estar fracturando y fracturando y fracturando. Es, insisto, muy intensivo y te permite experimentar cada vez algo nuevo. Entonces, el fracking que ahora se utiliza no tiene nada que ver con lo que se hacía hace 4 o 5 años cuando se aprobó la reforma. Ahorita, por ejemplo, ya se hace fracking sin agua. Esa parte es súper interesante. Se empiezan a usar vapor, se usa dióxido de carbono, se usa en algunos casos vapor, no necesariamente de agua. Entonces, cada vez va cambiando la tecnología y va mejorando eso. Entonces, sí genera riesgos, es obvio. Toda actividad humana genera riesgos. La extracción de petróleo igual es sacar de una cueva el petróleo. Pero Si lo pusieran en una balanza, con cada ¿qué dirías vez que es más riesgoso? ¿La extracción que hace ahorita Pemex o el fracking? Tiene más riesgos el fracking, tiene que estar mucho más regulado. E insisto, es muy intensivo. ¿A qué me refiero? Lo que te decía hace un rato, Cantarell, pones un pozo y puedes estar sacando... Popote, ¿no? Que es así de sencillo. Literalmente, exacto. Mientras que pues, el fracking tienes que hacer una perforación vertical, después la horizontal, fracturas y después tienes que hacer otra perforación horizontal y vuelves a fracturar. Es mucho más intensivo en el trabajo que tiene que hacer y es más caro. Esa parte es muy importante, porque podrías a lo mejor desarrollar fracking en México, pero no necesariamente te va a dar los costos. Y si vas a estar sacando petróleo muy caro, no tendría caso en el mercado, ¿no? Y estarías perdiendo dinero. Oye, y pues ya lo estamos hablando ahorita antes de empezar a grabar. Tema de Tabasco y Dos Bocas. ¿Qué es lo que ves por ahí? O sea, porque ahorita ya estamos viendo que se inunda 5 veces. Pero es normal eso. O sea, si se llega a inundar una refinería, vale queso, ¿no? O sea, ya que Tienes que parar, ¿no? tienes que hacer algunos Ajustes, ¿no? ajustes, pero vaya, tienes que parar por seguridad. Eso es básico. Ellos dicen que están haciendo un proceso de drenado, que lo van a hacer. Probablemente lo van a hacer. El problema es que es muy costoso. Entonces, si tienes un lugar en donde puede ser una refinería bien hecha, que vas a tener lluvias y sí se va a mojar todo, tampoco lo vas a techar, pero no se va a inundar, vas a tener probabilidades de que tu refinería esté trabajando más tiempo sin necesidad de tener paros que además no son programados. Entonces, lo mejor era construir en un sitio adecuado, si es que tenías que construir una. Yo insisto en que no se tenía que construir, porque te sale más barato importar la gasolina y el propio gobierno lo ha entendido así. Oye, pero a ver, el tema de la autosuficiencia en temas de gasolinas, o sea, porque como yo lo veo, creo que es más un tema de almacenamiento. O sea, porque si nosotros tuviéramos aquí una capacidad de guardar una cantidad mucho más grande de gasolinas, pues no tendrás bronca. Si uno te deja de vender, pues tienes tiempo para ir a hablar con otro, ¿no? Porque hasta donde sé tenemos, creo que 3 días, ¿no? 3 días, de reserva. O sea,
sea, 3 días de Si nos que... cierran la llave... y en 3 días vale, 3 días este país colapsa. ¿no? ujú. Y creo que en Estados Unidos tienen como 4 meses, una cosa por el estilo, algo así. Como un mes. Más o Bueno, un mes. Bueno, más que nosotros. Sí, sí, mucho más. 10 veces más. Bueno, creo que... ¿Consideras que una inversión del tamaño que se está haciendo en la refinería de Dos Bocas hubiera estado mejor invertida en terminales de almacenamiento y todo ese rollo para tener un poco más de colchón si es que llega a este escenario remoto de que te cierren la llave de las gasolinas? Yo creo que pudieron haber hecho, ni siquiera invertido, pudieron haber tenido mecanismos para desarrollar más fácil terminales de almacenamiento, no necesariamente públicas, pueden ser privadas. Ya hay terminales de almacenamiento en Tuxpan que están empezando a importar gasolina de otras marcas diferentes a Pemex y que están siendo bastante útiles. Entonces, pudiste haber tenido una política de almacenamiento en la que, insisto, sin recursos públicos, sin usar haber dinero armado, en terminales de almacenamiento que pudiste haber usado en hospitales, hacerlo. Eso se intentó hacer desde el sexenio pasado, se medio continuó, pero no ha tenido la continuidad necesaria. Y tampoco se hizo del todo con la fuerza que necesitaba el sexenio pasado, creo yo. Oye, ya la última que te voy a hacer de petróleo. ¿Por qué con la reforma energética no bajó la gasolina? Porque ese yo creo que fue uno de los grandes mitos. Para empezar, antes de la reforma teníamos gasolina subsidiada. O sea, nosotros no pagábamos lo que en realidad costaba traer la gasolina, sino que, no sé... Era un precio falsamente bajo. Exacto. Entonces, con la reforma, una de las cosas que se plantea es crear un mercado real. Y para que crear un mercado real, lo que tienes que hacer es eliminar los subsidios. Bajar las manos. Exacto. No darle distorsiones al mercado. Entonces, no iba a bajar la gasolina desde ese momento. Y el otro es que se le puso algunos impuestos que se deberían de hacer. Un impuesto que mundialmente se conoce como el que contamina paga. En México lo conocemos como el IEPS, es el impuesto a las emisiones, y lo que dice es, a ver, consumir gasolina genera un daño al ambiente y un daño a la salud. Entonces te cobro un impuesto, y en teoría ese impuesto lo debería de usar, es otra historia, lo debería de usar en mejorar las condiciones ambientales y de salud de la población, pero lo que hago es te cobro un impuesto, entonces no iba a bajar. Es algo muy curioso. A principios de la pandemia bajó el precio de la gasolina. Sí, pues bueno, fue el trancazo ese que vimos, el Pues barril a fue el trancazo, -2, por ahí te ¿no? va la parte más interesante. En ese momento, Perdón, el ¿puedo hacer un gobierno- paréntesis? ¿Cómo tienes un barril a -2? pagas Exacto. almacenamiento, pagas porque lo Porque reciban. así, toma, güey, ya tengo demasiado, please. Básicamente, exacto. Bueno, a ver, Entonces, regresamos al trancazo. al trancazo. En ese El- momento, cuando más bajó el precio de la gasolina, fue cuanto más nos cobraron impuestos. O sea, comparación ¿A qué? con el precio total. No, ahí te va. El costo del impuesto es un costo más... Es una o menos cuota fija, ¿no? Una cuota fija. 4.89. Exacto. Cuando el costo de la Casi gasolina 5 varos sube... por litro, güey. Cuando el costo de la gasolina sube y llega a 18 pesos, el gobierno lo que hace es decir, ok, cuesta 4.80, en este momento no quiero problemas políticos, entonces ya no te cobro 4.80, te cobro 2, 3 pesos. Cuando bajó a lo mínimo, lo que hizo el gobierno fue, ahorita te cobro todo lo que... Y no, de ahí, venga. ¿no? Entonces eso que dijeron, es que el presidente bajó el precio de la gasolina. No, no es cierto. Es más, el presidente la pudo haber mandado a costos mucho más bajos, pero cobró todo lo que podía de impuesto en ese momento. Según yo lleva todo, ¿no? Todo el sexenio cobrando todo el... No todo el sexenio. No, ha estado jugando con el IEPS un muy buen rato, hasta que bajó por la pandemia fue cuando decidió cobrarlo todo. Bueno, pues ahí ya nos andan aquí refinando. Oigan, y otra cosa que es muy importante también el tema de la gasolina. La CFE, con el señor Bartlett allá, tenemos un follón de verdad de primer nivel. Yo creo que nunca habíamos hablado tanto de la CFE en un gobierno, ¿no? Porque entre el contrato de los gasoductos, ¿no? Que salieron más baratos pero más caros. Que no vamos a poner bueno, reiletes, ¿no? Como dice el presidente, o molinos de viento. Los aerogeneradores. Los aerogeneradores, ese es el término técnico. No quería que yo estaba desprestigiando. No pasa nada. Temas solares, nada. Y ya, o sea, estamos hablando tanto de la CFE que yo creo que pues, es importante ver si es rentable primero, de eso que está haciendo ahorita la CFE y cómo lo están manejando en lo que llevamos del sexenio. Y segundo, por qué le están declarando la guerra a todo lo que ha venido siendo la energía renovable. Entonces, a ver, ¿la CFE es rentable o no? Digo, ya sabemos que Pemex está para el perro, ¿no? Pero En CFE, este momento no. Ok. En este momento cada año genera pérdidas CFE. ¿Y quién Está genera igual que pérdidas? Está igual que Pemex, pero hay que dividirla, porque CFE, la reforma lo que hizo fue dividirla para poder generar un mercado. Ahorita explico Bueno, un poco ahorita- más a qué se refiere esto. Digamos que CFE, desde que generas energía eléctrica hasta que la tienes en tu casa, pasa por 4 partes el proceso. Generarla, transportarla, o sea, de la gran cablezotes. hidroeléctrica, los cables grandes hasta las ciudades, después distribuirla, y la otra parte que es administrativa, que es venderla.
O sea, el proceso de venta, Hablas de generación, factura, todo eso. ¿qué es generación, Es generación, transmisión? transmisión, distribución y suministro. Ok. Bueno, CFE Generación son 6 empresas, 6 generadoras. Una es un representante de privados y las otras 5 son de CFE. Las 5 de CFE pierden dinero. La representante de contratos legados, que se le llaman, gana dinero. Entonces, todo lo que hace CFE por sí mismo en generación pierde. Transmisión y distribución gana dinero y suministro básico gana. Pero además, suministro básico recibe un subsidio anual del gobierno, en este caso fueron alrededor de 75,000 millones de pesos este año, y esos 75 son los que cambian la historia. Si le quitáramos el subsidio, CFE tendría pérdidas ¿También en cada suministro año. básico? Todo. Toda la CFE tendría pérdidas al año. Ah, ok. La diferencia es que esos 75,000 millones de pesos le generan... El domingo de Una papá, ganancia, gobierno, ¿no? exacto. Sí, ahí nomás para que no me pierda el niño. Así Oye, es. a ver, entonces, los renovables. Se habla mucho de que es demasiado caro, ¿no? Producir, bueno, pues, yo estoy aquí diciendo lo que, No, sí, lo que sí, hay allá sí. afuera. Que es demasiado caro, ¿no? Que está muy cañón el tema de poner un panel solar, de poner un aerogenerador, de cualquier cosa que sea, ¿es neta? ¿Sabes en serio? La inversión inicial puede ser cara, O sea, ¿cuánto Pero te energía- cuesta poner un aerogenerador? alrededor de $1 billón. ¿Uno? Digamos que eso se mide en $1 ¿No por quieres watt un instalado. aerogenerador, Magin? Sí, lo podemos poner en tu casa, güey, cortina, ya te... Vamos para llevar, ¿no? Eso se mide por watt instalado. Entonces, el aerogenerador está alrededor de 1.4, 1.5 dólares por cada watt instalado. El solar está alrededor de, en gran escala, 85, 90 centavos de dólar por watt instalado. ¿Esto qué significa? Que yo instalo una capacidad para generar y así se mide. ¿Es caro? De inicio sí, sin embargo hay una gran Es el diferencia. trancazo, ¿no? De la inversión inicial. Exacto, pero hay una diferencia además. La gasolina o el diésel o el combustible o el gas lo pagas. El aire, bueno, el viento en realidad y la luz solar no tienen Pues ya costo. está, ¿no? Entonces una vez que instalas, vas a tener generación por el tiempo de vida útil que tenga el equipo. ¿Y cuánto dura un aerogenerador? Un aerogenerador... ¿Cuánto es la vida híjole, útil? La realidad es que no sé hasta cuánto llegue la vida útil, porque lo que hacen ahorita es repotenciar, pero hay algunos que no repotencian, o sea, no los cambian y siguen operando y tienen 20 años operando y no hay ningún problema, o más años. A más de 20 años se pueden Más de aguantar años. sin Y un panel solar tiene el 80% de su capacidad de generación por los primeros 25 años garantizado. O sea, tú compras un panel de 100 watts y a los 25 años te tiene que estar generando 80 watts por lo menos. Eso es un panel de calidad decente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí tienes una inversión fuerte al inicio, pero si lo ves a lo largo del tiempo, la inversión es mucho menor. Entonces, por darte un ejemplo, el costo de generación promedio de CFE en septiembre pasado fue de 1,650 pesos más o menos por megawatt hora. Es como se mide la cantidad de energía. Las subastas de energía eléctrica de largo plazo, que son eólica, solar y geotérmica, la que se genera con el calor de la tierra, esos ustedes tuvieron un promedio de costo de 385 pesos por cada megawatt hora que entregaron. O sea, la tercera parte más o menos. Sí, ¿qué es como esto de las subastas, ¿no? Que hablan del sistema eléctrico. Las subastas, ¿qué son? Básicamente CFE, la que nos vende a nosotros, que se llama suministro básico. Es la que te cobra el recibo. Exacto, la que nos cobra el recibo llegaba con el SENACE y le decía, ¿sabes qué? En tantos años voy a necesitar... el Centro Nacional de Control. Centro Nacional de Control de Energía, perdón. Mano, pues no somos expertos ahí. Aquí, Perdón, sí, perdón. o sea, Le decía al Centro Nacional de Control de Energía, ¿sabes qué? Por tantos años voy a necesitar esta cantidad de energía. Entonces, el la Centro CFE le decía, Nacional- voy a al necesitar SENACE. 200 megawatt hora, por poner un Exacto. ejemplo. Entonces, SENACE decía, bueno, armó una subasta que las tiene que organizar por ley y organizaba la subasta y decía, bueno, ¿quién me vende esto? Que no nada más es energía, potencia y certificados de energía limpia. Entonces decía, ¿quién me lo ofrece? Y armaba una licitación. Y en la licitación México rompió 2 veces, se han hecho 3 hasta ahorita, y México rompió 2 veces el récord de energía eléctrica más barato del mundo. De hecho, entonces la empresa llega y dice, oye, yo te puedo dar lo que tú quieres por 10 pesos. Exacto, exacto. Okay. Y Y afirmas más y es como, baratos. ¿no? Exacto. Y tienes un periodo de tiempo, son más o menos 3 años en lo que desarrollas tu proyecto y empiezas a entregar energía y lo entregas al costo que ya pactaste. Entonces, México rompió récord en 2016 y 2017 con 35 y después con $20 por cada megawatt hora que se genera con solar y eólico, básicamente. Está muy bueno, ¿no? Ese asunto. Sí, ahorita el récord Bueno, y mundial luego- está en 13 euros. 13 euros un proyecto en Portugal de solar con almacenamiento.
Oye, todo ese rollo sí, supongo que sirvió, ¿no? O sea, Sí, claro. o sea, sí lo vimos reflejado en nuestros recibos, aunque no lo hayamos... No lo vas a ver reflejado en tu recibo por la razón de que te hablaba hace un rato, que tienes un subsidio. Si no tuvieras el subsidio y te fuera solamente sobre el costo de energía real, sí verías una disminución de la tarifa. ¿Dónde se está yendo toda la ganancia? Pues que el subsidio cada vez es menor. Ahí te va un ejemplo. La cantidad de energía que recibió CFE en septiembre de subastas, si hubiera costado lo que costaba el costo promedio de generación de CFE, hubiera sido más de 3 veces. Entonces, yo un día me puse a dar cuentas y encontré que solamente en septiembre, por comprar de subastas y no generar su propia energía la CFE, se ahorró alrededor de 1.300 millones de pesos. Entonces, ahorita el gran beneficiario de las subastas no somos todavía nosotros porque seguimos en tarifa subsidiada, sino es CFE. Al final del día sí somos nosotros porque le estamos dejando menos dinero en subsidios a CFE. Pero a ver, no lo vamos ¿qué no estoy entendiendo? A ver, el tema del reciclaje, o sea, supongamos que ya, se supone que ya entregamos 2 récords mundiales, ¿no? En tema de costos. De baratísimo, ¿no? del tema de la energía. ¿Por qué? ¿Dónde se compensa esa ganancia de watt barato hasta que llega a nosotros? O sea, ¿dónde se pierde, pues? En realidad hay una fórmula ahí muy compleja. Sí, bueno, tampoco se trata aquí de andar aburriendo a todo el mundo, pero es una fórmula así que hacen es una gente fórmula, que sabe. Y con esa fórmula van cambiando la forma en la que se cobra. Lo que hacen ellos ahorita es ajustaron la fórmula para que sigamos pagando lo mismo, pero CFE ya no tenga pérdidas o no necesite tanto subsidio. Esa parte es la... O sea, para varias estamos subsidiando algo que se maneja mal. Exacto, así es. Uy, qué padre. Oye, sí es cierto el tema del gasoducto, que es de Tuxpan, ¿no? O de Texas, que venía desde quién sabe dónde. Hubo varios, pero a ver, es el más sonado, el Texas-Tuxpan. A ver, ese al final salió más caro, ¿no? Porque la Auditoría Superior de la Federación dice que sí nos metieron pero salió luego la CFE a decir, no, mano, pues ¿cómo creen? Renegociamos y nos salió más barato. ¿Qué pasó ahí? Eso se mide con un término que se llama valor presente neto. En realidad, cuando revisas el valor presente neto, nos costó lo mismo. O sea, salió igual. Salió igual, con una gran diferencia. A partir del año 25, con la tarifa original, ibas a tener que renegociar, pero ibas a renegociar a una tarifa muy, muy baja. ¿Por qué? Porque en los primeros 25 años tenías 2 tarifas, una que es el precio fijo y otra el precio variable. Y el costo fijo lo que hacía Era como una renta por usar el gasoducto. Exacto. Okay. Entonces, al año 25 terminas de pagar el gasoducto. Entonces ya habías pagado la infraestructura y ahora... Es como pagar una hipoteca, ¿no? Más o menos. O sea, ahí te la ibas llevando, ¿no? Con una parte fija. Exacto. Y otra, y otra variable. A partir del año 26, la cuota fija dejaba de existir porque ya estaba pagada la infraestructura. Solamente ibas a pagar prácticamente los costos operativos. Okay. Exacto. Entonces ahora lo que tienes es, en lugar de pagar durante 25 años, vas a pagar durante 35 y esos últimos 10 en los que la tarifa te pudo haber salido mucho más barata, pues vas a seguir pagando al mismo costo. Entonces es una pérdida de costo de oportunidad. Gracias, señor Bartlett, se lo agradecemos mucho. Oye, a ver, la bronca legal que ahora están teniendo con el que llaman el decreto Nale, ¿no? El que daba como esta... ¿Cómo se llamaba? Es el acuerdo de confiabilidad. Esa, confiabilidad del sistema eléctrico mexicano. Decían, me acuerdo cuando lo leí, que este tema de los renovables, como era intermitente, ¿no? No hay sol todo el día y no hay viento todo el tiempo, ponía en riesgo al sistema eléctrico mexicano. 1, eso es verdad. 2, ¿por qué estamos yendo por esa vía? 1, ¿es verdad? ¿Sí pasa eso? O sea, ¿sí pone en riesgo de un apagón o algo por el estilo? De que lo puede poner en riesgo, lo puede poner en riesgo. Para eso trabaja el Centro Nacional de Control de Energía, para administrar la energía. Hay algo importante para empezar. Ellos siempre hablan de intermitencia. ¿La intermitencia existe? Sí, pero aguas, también existe la intermitencia en el consumo. En otras palabras, tú en tu casa no tienes todo el día prendido el horno de microondas, no tienes todo el día prendido el refrigerador, no tienes prendido nada. El refri sí. No. Y no se te echa a perder toda la comida, mano. No, el refri está todo el tiempo en estado, digamos que latente, pero el motor no está trabajando las 24 horas. Entonces, el consumo es variable y ahora suma millones de consumos en el país. Pues, obviamente, el consumo es variable. Entonces, lo que tienes que hacer es ir satisfaciendo las necesidades del sistema, que es intermitente. ¿Lo puedes hacer con energía intermitente? Claro, lo que tienes que hacer es tener una buena administración y tener una flexibilidad del sistema. Okay. ¿A qué me refiero? Durante el día tú tienes energía solar. Durante la tarde y noche tienes energía eólica. Lo que tienes que tener es generadoras que te estén generando... Que vayan compensando ahí Exacto, compensando durante las horas que no hay sol y no hay viento. Okay.
Los sistemas modernos lo que hacen es estar cada vez metiendo más solar y eólico y tener plantas que aunque pueden ser un poquito más caras, pero son más flexibles. Aquí lo que están haciendo es queriendo mantener plantas que son muy caras, que su costo de generación de energía es muy caro, y mantenerlos todo el tiempo para asegurar el suministro eléctrico. No es, o sea, sí es un problema, pero no debería ser un problema que pare la transición energética, sino que se tendría que ir resolviendo para abaratar costos de energía y para tener cada vez que usar menos combustibles, ¿no? Oye, y lo de la elección de Biden, están diciendo que nos va a ayudar, ¿sí o no? Ya para irnos y ya dejar este tema en una nota feliz. ¿El tema de Biden nos va a ayudar a los mexicanos en qué sentido? Digo, lo platicamos ahorita antes. Hay 2 puntos para mí muy importantes. El primero, si entras a la página de Biden de transición, tiene cuatro grandes rubros en los que quiere dedicarse él al menos los primeros 100 días. Y uno de los 4 es transición energética. Entonces él está casado con eso. El día que Estados Unidos salió del Acuerdo de París, que fue al otro día de la elección, si no me equivoco, él dijo, hoy Estados Unidos salió de París, creo que dijo 70 días, Estados Unidos va a regresar a París, y entonces él quiere cumplir con París y en teoría para muchos va a ser no solamente un compromiso de él, sino de todos sus socios comerciales, incluido México. La otra parte es muy... Nos va a como arrastrar, ¿no? En teoría debería de suceder eso, pero además hay algo importante ahí. Si ellos le meten a transición energética y meten más solar y eólico, sus costos de energía van a bajar. Si los de nosotros no lo metemos, se van a mantener altos y vamos a perder competitividad. Eso significa que los empleos van a tener razones para irse del otro lado de la frontera. Necesitamos nosotros también meterle a eólico y solar para bajar costos de generación de energía y poder ser competitivos. Y la segunda parte es que tenemos un tratado de libre comercio y ahí hay una parte muy interesante y muy chistosa. ¿Y por qué chistosa? El presidente de la República, cuando vio el Tratado de Libre Comercio, no le gustaba del todo y decía, hay que asegurar que diga lo que diga la Constitución. Entonces, le metió una parte... La de la soberanía, ¿no? Exacto, le metió en el capítulo 8 la parte de la soberanía. Sí, pero el hecho de eso no te exime de todo lo demás. Y en todo lo demás hay tratados comerciales y en el que están buscando la seguridad de las inversiones, en otras palabras. O sea, que si tú vas a meter 5 pesos aquí en estas condiciones, tienes que asegurar, el gobierno tiene que asegurar que las condiciones sean las mismas para que... Sí, porque todo sea bien, ¿no? Pues, al menos que tu dólar metido sirva para algo. Exacto. Bueno, mi querido Víctor Ramírez, ya se nos acabó el tiempo, mano, pero pues, Ni hablar. de estos vamos a tener muchos. O sea, cada vez que me vaya de vacaciones, pues vamos a tener aquí a Víctor para hablar, porque este gobierno nos va a dar mucho de qué hablar. Mi querido Vic, gracias por venir, mano. Un gustazo. El gusto es todo mío. Entonces, nos vemos, mis niños. Ya me estoy haciendo bolas aquí con las cámaras. Nos vemos, niños. Gracias por estar. Pueden seguirme en redes sociales, @Sirallende, en Twitter, Instagram y Facebook. ¿Y también, Vic? ¿Cómo es @VicFC7. VicFC7. @VicFC7. ¿Por qué te hiciste eso? ¿Era lo que había? Ay. No. De hecho, cambié como 3 veces. Este es el ¿sí? tercero. Bueno, ya, para la próxima ya nos cuentas cómo está. Ok. Gracias por vernos, niños. Adiós.